Continuando con la temática del Ministerio Público que ya traté con anterioridad, el día de hoy vamos a ver el tema de las policías, básicamente de la policía ministerial, tanto federal como del fuero común. En el ámbito federal, la policía ministerial, como sabemos, depende de la Fiscalía General de la República o del Ministerio Público Federal. Y en el caso de las entidades federativas, la Policía Ministerial depende de la Procuraduría General de Justicia o de la Fiscalía General de Justicia de la entidad federativa de que estemos hablando. Aunado a la situación de lo que es la Policía Ministerial, ahora pues, también tenemos el tema de lo que son las policías preventivas a nivel federal, de las entidades federativas y de los municipios. Este tema de la policía tiene su fundamento en los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución General de la República, dependiendo el ámbito de competencia de estas policías. Desde luego que este tema es fundamental para tratar todo lo relativo con los aspectos de impunidad y corrupción en este país, porque estas policías ministeriales antes fueron conocidas como policías judiciales, y dejaron desde luego que un mal sabor de boca a la sociedad, porque estas policías en el sistema político anterior operaban bajo métodos de tortura para hacer sus investigaciones, para hacer sus trabajos, y esto agravió a los ciudadanos, a las familias y a la sociedad en general, porque se convirtieron en víctimas de la policía. Este tema de lo que requiere una transformación total y absoluta en el actual gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema pendiente que se debe de abordar para erradicar de una vez por todas el problema de la tortura en nuestro país. No podemos olvidar el caso reciente de Ayotzinapa, donde 43 jóvenes fueron desaparecidos por cuerpos policíacos, que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y nos dejó mal parados a los mexicanos. Como ciudadanos, como juristas, como mexicanos, tenemos que repudiar este tipo de acciones que llevó a cabo el gobierno, porque la realidad es que nos avergüenza este tipo de actos, y además es una vergüenza nacional que nuestro derecho penal sea utilizado por las autoridades federales, estatales y municipales para llevar a cabo este tipo de acciones que agravian a la familia mexicana. Por eso, desde todas nuestras trincheras tenemos que reprobar el caso de Ayotzinapa, independientemente de que si sabemos o no de los pormenores, pero la realidad es de que hay 43 víctimas de este caso y un mundo de familias agraviadas que llevan el dolor en el corazón de los malos policías en este país. Está en manos del actual presidente de la República resolver este problema para que cambiemos como sociedad. Tenemos que erradicar todos los métodos de tortura de cualquier cuerpo policíaco, para que nunca se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Aquí desde luego que los medios de comunicación también fueron parte en guardar silencio de los hechos que lastimaron a la sociedad mexicana. En los artículos 21 y 102 de la Constitución, pero básicamente en el artículo 21 encontramos el fundamento, les decía, de las policías. Además, por cuestiones de mandato de la propia Constitución, las policías están sujetas a determinados principios que se deben de observar, como es el de legalidad y objetividad, eficiencia y profesionalismo, honestidad y respeto a los derechos humanos. Principios que no podemos decir que se cumplieron en el caso de Ayotzinapa, porque la realidad que uno solo de estos principios no fue observado.
La seguridad pública en nuestro país incumbe a los tres niveles de gobierno, al federal, al de las entidades federativas y a los municipios. Es tarea de la sociedad mexicana empujar los cambios para que las policías en estos tres niveles de gobierno cambien para bien de todos nosotros. Queremos una policía confiable, que no sea nuestra enemiga, que no nos tengamos que cuidar de la policía. El Sistema Nacional de Seguridad Pública está compuesto por los ministerios públicos federal, de las entidades federativas o común y de la Ciudad de México, así como por las instituciones de seguridad pública en los municipios, lo que son las policías preventivas. Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para fortalecer este Sistema Nacional de Seguridad Pública y que logremos tener una policía confiable para la sociedad mexicana. Las policías, antes les mencionaba, que se conocían como policías judiciales, fueron parte de esos métodos de tortura que lastimaron a todos aquellos que fueron acusados, muchos de ellos inocentes, sujetos a métodos de tortura, enjuiciados por delitos que jamás cometieron. Desde luego que hubo políticos que sembraron delitos en contra de muchos ciudadanos y que fueron víctimas de ellos, y esta es una cuenta pendiente que se tiene que escribir en la historia de este país. El nuevo gobierno de la República tiene como encomienda que le ha dado la sociedad mexicana llevar a cabo todos los cambios necesarios para tener una mejor policía en el país. La corrupción que vivió el país en las administraciones anteriores fue parte, desde luego, muy importante de las policías. Policías que estuvieron bajo las órdenes de los expresidentes de la República, de los exgobernadores y de los expresidentes municipales, donde todos fueron parte del problema y utilizaron a las policías para fines personales, pero jamás para los fines de la sociedad, de darle seguridad, de darle confianza a la sociedad mexicana. Este es el momento de que transitemos hacia una nueva era de paz en el país, donde convoquemos a todos los ciudadanos para que participemos de manera directa en el cambio de las policías, y no podemos tolerar a ninguna policía que no reúna los principios o el perfil que he mencionado, sobre todo el de honestidad, el de profesionalismo, el de legalidad. Los cuerpos policíacos deben de estar preparados para respetar al ciudadano, aquel ciudadano que no anda en los medios de la delincuencia, aquel ciudadano que busca vivir en paz, aquellas familias que quieren paz en sus hogares. Por eso, este es el momento de transición de un gobierno que toleró la corrupción y los métodos de tortura a un gobierno que quiere dar un paso adelante para mejorar. Pero aquí tampoco podemos olvidar el caso de Carlos Romero de Champs, quien fue un líder sindical que agravió a los trabajadores del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana al utilizar al sistema para sus fines personales. Se enriqueció a costa del pueblo y tenemos una cita ante las autoridades. Este señor y sus víctimas. La sociedad quiere rendición de cuentas de las autoridades para que a este señor lo lleven ante la justicia, que no sea uno más de los que se quieren fugar. Es cuanto.